gracias a Dios por eso. Así que vamos a orar para que sea el Señor que tome el resto de lo que está pasando también. Padre, te alabamos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Mi Dios, qué maravilloso estar en tu casa, Señor, venir delante de ti, poder alabarte y poder bendecirte. Y mi Dios, te damos gracias por lo bueno que eres, Señor. Te bendecimos y en esta mañana ponemos tu palabra para que seas tú el que nos hable, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir al pasaje que leía Wesley, a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios 11. En este pasaje de la cena es interesante porque la cena se repite en muchos pasajes. Allí en Mateo capítulo 26, versículo 26 en adelante, se repite, se dice cuando Jesús establece la cena del Señor. También se nos habla en Lucas capítulo 22, en Juan capítulo 13, 14 y 15 se nos habla del establecimiento de la cena también. Entonces, este es uno de los temas que está muy enseñado en la palabra de Dios, pero el resumen de todo lo da el apóstol Pablo en 1 Corintios 11. Y es interesante porque yo no sé cuántas veces usted ha escuchado este pasaje de 1 Corintios 11. Pero yo estaba haciendo las cuentas mentalmente y yo lo he escuchado en mi vida cristiana por lo menos 400 veces. Yo me convertí hace como 32 años, entonces usted multiplica que se celebre la cena una vez al mes, si multiplica 12 por 33, da más o menos 380 y algo. Entonces, yo no sé cuántas veces usted ha escuchado este pasaje en su vida cristiana. Entonces, como que muchas veces los pasajes que ya uno ha escuchado, como que de alguna manera se vuelven tan comunes que ya uno no se detiene a examinarlos. Si usted conoce Juan 3:16, ya usted dice, yo entiendo lo que dice, pero a veces no nos detenemos para examinar realmente lo que el texto nos quiere decir. Entonces la cena es una de las ordenanzas que el Señor estableció aparte del bautismo. Pero es interesante que Dios no nos da un requisito extra para el bautismo, solamente haber creído en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y después hay que bautizarse. Sin embargo, en el caso de la cena, Dios es muy estricto y muy claro, muy específico y muy demandante. En la cena Dios nos da lecciones bien importantes en cuanto a nuestra vida cristiana. Ahora, ignorar esas enseñanzas puede traer graves consecuencias. La gente celebra la cena sin siquiera ponerse a pensar qué es lo que estamos haciendo. Yo me recuerdo en una iglesia, me invitaron a predicar y me tocó predicar precisamente en una cena del Señor, y después de predicar la gente no quería tomar la cena porque la gente tenía miedo, porque a veces la tomamos sin darle realmente, sin ponerle cerebro, sin ponerle atención a lo que realmente está diciendo, porque ya decimos, a veces los predicadores mismos buscamos como otro pasaje que leer, porque dice, ya se lo saben, ya la gente automáticamente sabe lo que uno de pastor va a decir. Ya sabemos que va a leer del versículo 23 en adelante, y va a leer pues que el cuerpo simboliza el sacrificio de Cristo, y que la copa simboliza el pacto, y que bueno, ya lo sabemos eso, ya estamos tan curtidos que ya lo hacemos automáticamente. Entonces, cuando uno se detiene en el pasaje, se da cuenta que hay varias lecciones importantes. Vamos a tratar de ir rápido, pero hay varias lecciones que uno puede aprender en este pasaje. La primera lección que uno aprende en este pasaje es la cuestión del amor de Dios. Una de las cosas impresionantes que el apóstol Pablo menciona y que está repitiendo del Señor Jesús es en el versículo 23. 1 Corintios 11, 23. Vean lo que dice. 1 Corintios 11, 23. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción más contemporánea y más comprensible, a veces para nuestros jóvenes también. Dice, pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Entonces Jesús está diciendo que cuando está partiendo el pan, Él le dice a los discípulos que hay que hacer ese partimiento de pan en memoria de Él. O sea, la gente Jesús no está enseñando que hay que hacer un rito, algo religioso,
sino que debe ser un acto de recordatorio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y el amor que Dios ha expresado a través del sacrificio de Cristo en mi beneficio es algo que yo tendría que tomar en cuenta. Ahora, el pan es un símbolo del sacrificio de Jesús. Pero ¿cuántas veces usted y yo hemos tomado ya la actitud de decir, bueno, sí, Jesús sufrió por mí, pero como que ya lo hemos visto en tantas películas y nos han contado tanto del sacrificio que se nos olvida realmente que eso fue algo histórico, algo real? La Biblia nos expresa de que Jesús fue azotado 39 veces. Y dice que el azote tenía en la punta pedazos de hueso, pedazos de piedra, donde cuando caía cada latigazo le arrancaba la piel y le dejaba. O sea, el segundo latigazo, si caía en el mismo lugar, ya no caía en la piel como tal, sino que caía ya en la viva carne. O sea que el desangramiento era impresionante. O sea, Jesús fue azotado, hermano. Y es claro, todo eso era parte de la obra que él tenía que hacer para llegar a la cruz del Calvario. También dice la Biblia que le pusieron una corona de espinas. Y a veces uno siente como, hay gente que se da golpes de pecho y dice, ay, pobrecito Jesús. Bueno, no, Jesús estaba luchando una pelea espiritual en ese momento. Entonces, pero tenemos que estar conscientes de que a Jesús le dolió, hermano. Es claro que Jesús es Dios y tiene todo poder, pero en ese momento Él estaba actuando como todo ser humano. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno se golpea el dedito pequeño o cualquier dedo del pie, uno siente que todo le explota. A mí hace como 3 o 4 semanas quizás me pasó. Estábamos en un apartamento y una puerta se cerró y me arrancó casi la yema de este dedo. Y era una gotadera de sangre, hermano. Mire, hasta la cabeza empieza a palpitar. Y todos me decían, pero ¿cómo pasó? Hermano, ¿usted cree que yo podía entender cómo había pasado? Lo que yo veía en mi dedo, que ya a lo mejor ya la huella digital se iba a desaparecer de lo que era antes. Entonces, mire, todo me dolía. El malestar empieza, la fiebre, la temperatura, el cuestionamiento, el enojo, porque ¿cómo me pudo pasar algo así? Entonces, pero son cosas que pasan, hermano. Entonces hay que entender que cuando Jesús estaba sufriendo antes de ir a la cruz, todo esto, hermano, a Él le dolía. O sea, Él estaba como todo hombre, como hombre 100%, a Él le dolía lo que estaba pasando. ¿Usted cree que Jesús en cualquier momento no dijo, bueno, valdrá la pena realmente este sacrificio que estoy haciendo? Creo que Jesús nunca llegó a pensar eso. Pero en un momento determinado le dice al Padre, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Él sabía lo que le iba a costar, pero a veces como que ya, pues bueno, ya él tenía que hacerlo y es normal. Nos pasa muchas veces como les pasa a nuestros hijos, que muchas veces no reconocen todo el sacrificio que uno ha hecho para que ellos lleguen a hacer algo en la vida. Una vez hablamos con nuestros hijos y ellos nos decían que si ellos no hubieran nacido, en este momento Adrián y yo seríamos millonarios. Porque si ustedes se las cuentan de todos los pañales que compramos para ellos, ¿cuánto vale una bolsa de pañales, Ángel? $40. Hijo, man, en mi tiempo eran más baratos. $40 por una bolsa de pañales. ¿Cuánto más o menos gasta Simón por? Como un mes. Bueno, imagínense $40 al año, ¿cuánto sería? 480, hermano. Ahora, y son hombres, son buenos para comer, hermano, ¿sí o no? El cereal se va como sin nada, hermano. La leche, parecen becerros tomando leche. Van creciendo y cuando llegan adolescentes, oh, hermano, eso es horrible. Y van creciendo y más comen. Y recuérdese, cuando están chiquitos, no hay problema en cuanto a la ropa, porque usted le pone lo que quiera. Es su gusto como lo viste. A veces uno dice, bueno, realmente las mamás son muy creativas en la manera que visten a los hijos. Pero cuando hay una edad en la que llegan de que ya no quieren que usted los vista y empiezan a pedir cierto tipo de ropa. Y eso es caro, hermano, porque ellos no tienen dinero. Entonces, pero a la larga, ellos piensan que nosotros no hemos hecho absolutamente nada por ellos. Como que ellos se lo merecían, pues. Yo he escuchado jóvenes que le dicen a los padres, cuando el papá le dice, bueno, tienes que limpiar tu cuarto. Y hay jóvenes sinvergüenzas que le dicen, bueno, pero si es tu cuarto, es tu casa, límpialo tú. A ninguno le ha dicho así. Yo sí he escuchado eso, hermano. Entonces, a veces nos pasa exactamente lo mismo con Dios. Que Dios ha hecho tantas cosas por nosotros que se nos olvida todo lo que Jesús tuvo que pasar para darnos salvación y vida eterna. La Biblia dice que lo abofetearon.
La Biblia dice que lo escupieron. Yo no sé, pero allá en mi tierra, los muchachos, cuando querían que dos se pelearan hacían un ejercicio. Ponían la mano, ponían los dos uno frente al otro y ponían la mano entre ellos y decían: el que escupa primero, el que tire la saliva primero, ese gana. Y cuando uno de los dos escupía, se quitaba la mano y lógico le caía a uno de los dos en la cara. Y entonces todo el grupo empezaba a gritar y decía: ¿cómo te vas a dejar que te humille de esa manera? Tienes que romper la cara. Entonces la idea, la intención era que pelearan. Bueno, a Jesús lo bofetearon, a Jesús lo escupieron, y no uno. Imagínense la escena. Jesús con toda esa saliva apestosa recorriéndole por la cara. Y me imagino que allá en la mente y en el corazón de Jesús diciendo: pero lo estoy haciendo porque yo amo al ser humano. Cada golpe que le daban, Jesús decía: Señor Padre, yo sé que esta es la única manera de darle salvación y vida eterna. Pero como que a veces los cristianos se nos olvida eso. Y como que ese tipo de situaciones ya no nos despierta ningún sentimiento. Ustedes recuerdan Apocalipsis cuando Dios le dice a la iglesia que han olvidado su primer amor. Pero por alguna razón el cristianismo se vuelve ya una monotonía. Ya es algo automático. Por eso hay cristianos, hermano, que cuando se presenta alguna oportunidad de no venir a la iglesia, no vienen, hermano. Porque para ellos ya el ir en las cosas de Dios como que se vuelven una cuestión secundaria. Ahora, cuando Dios dice aquí en este pasaje que lo hagamos en memoria de Cristo, está diciendo que Él quiere que reconozcamos que somos salvos por el sacrificio que Él hizo. O sea, que no se nos olvide. Porque Dios sabe que somos bien fácil para que se nos olviden las cosas. Que se nos olviden las cosas que Dios ha hecho por nosotros. También Dios dice que lo hagamos en memoria de Él, porque quiere que reconozcamos y agradezcamos la gracia y misericordia de Dios para nuestra vida. Y miren, en pasajes como Juan 3:16, que son tan conocidos, se nos olvida que ese pasaje es para nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Ustedes se acuerdan lo que era antes? Yo sí me acuerdo, hermano. Yo sí me acuerdo. Cuando Jesús llegó a mi vida, cuando el Señor llegó a mi vida, mi amor, alguien está esperando el té, va a entrar a Zoom. Cuando no, ahora no lo va a hacer, porque ya saben, veamos, en su amor. Cuando leemos Juan 3:16, como que ya eso es para los nuevos, para los que no conocen a Cristo. Pero realmente Juan 3:16 es para nosotros también, hermano, para recordarnos todo lo que Jesús tuvo que pagar por nosotros. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero a veces nos olvida de dónde nos sacó el Señor a nosotros. Yo le digo que yo en mi caso, allá por el año, sería 84, empezó esa inquietud. A mí nadie me vino a hablar de Cristo. Yo no sé ni cómo fue, pero en un momento determinado de mi vida, yo tendría unos 20 años, 19, 20 años, empecé en esa búsqueda de como si había algo más en la vida. Y de pronto alguien me dijo, oye, ve a la iglesia, pues. Y fui a la iglesia católica. Mi amor, tenía que entrar a Zoom. Déjame hacerlo mejor a mi acá. Sí, amor, hay dos personas. Ahí está. Cuando uno ve ese tipo de cosas, como Juan 3:16, Romanos 5:8, como que a uno se le olvida realmente lo que Dios hizo por nosotros. Y mire, yo me acuerdo cuando empecé esa búsqueda, de pronto empecé a ir a la iglesia, a un templo colonial, un templo antiguo, e iba y me entraba a la iglesia, me sentaba, y en ese tiempo yo estaba en la militar, y entraba con mi uniforme, y le cuestionaba y decía, Dios, si tú existes, muéstrate. Yo había visto la muerte de cerca, ya había visto compañeros morir, ya había visto gente que era muy capaz en la pelea y en el uso de armas, llegar a la comandancia en bolsas verdes. O sea, la vida, te das cuenta que la vida realmente no la tienes comprada, que en cualquier momento se te puede ir.
Y en esa búsqueda, Dios permitió que yo saliera de Salvador y llegara a Estados Unidos. Y recuerdo que cuando llegué a Estados Unidos, mi familia allí iba a una iglesia cristiana. Y empecé a ir, pero era un cuestionamiento a cada rato, porque decía, cuando el pastor mencionaba al frente, un pastor cubano, él decía, bueno, ¿cómo es eso de que, él decía, la Biblia es el arma más poderosa del mundo? Y entonces, en algún momento determinado, yo decía, pero ¿cómo este pastor puede decir eso? Si lo más poderoso que hay es el G3, que es un arma alemana, es el M60, y yo empezaba en mi mente a mencionar un montón de armas. Pero poco a poco, después de 8 meses, en el año 86, el Señor tocó mi vida. Yo recuerdo que el pastor estaba predicando sobre Éxodo 12. Yo tengo por ahí la grabación de esa predicación. Y en ese momento, cuando Él hace la invitación y yo paso al frente a aceptar a Cristo, en ese momento yo entendí que Dios me había llamado a hacer algo. Yo cuestionaba, yo le decía, Señor, pero si yo soy ilegal en Estados Unidos, ¿cómo voy a hacer algo? Y Dios permitió que todas las cosas se fueran dando de tal manera que pude llegar a Canadá. Ahora, yo no me olvido de dónde Dios me sacó, hermano. Yo vi gente mucho más capaz que yo morir. Yo vi como Dios, a lo mejor usted lo puede creer o no, pero yo vi a Dios abriendo el camino para que yo pudiera llegar desde El Salvador hasta Estados Unidos, donde conocí a Cristo. Yo me acuerdo de llegar a México, pasar por México como ilegal y encontrar en los puntos específicos donde uno necesitaba encontrar a gente que estaba allí para ayudarnos. Recuerdo cuando íbamos en ese tren que le llaman La Bestia, que ya no aguantábamos la sed, que de pronto llegamos a un pueblito y la gente empieza a tirarnos bolsas con agua para que tomáramos. El tren no paraba, o sea, no había manera de comprar agua o comida, no había manera de eso. Cuando llegamos a un pueblito, estaba la migración de México y todos salimos corriendo y pues al final perdimos el tren. Y nos habían quedado en ese tiempo como 105 pesos, que no es nada realmente. En este tiempo serían ¿cuánto? Como 10 centavos. Entonces no era nada. Y me recuerdo que teníamos mucha hambre y fuimos a preguntarle a una señora que estaba ahí. Y le dijimos, mire, tenemos hambre y no nos vendería algo de fruta, tenemos 5 pesos. Ahora no existen ya los billetes de 5 pesos, no monedas, ¿no? De 5 pesos. Y ella nos regaló un montón de fruta por 5 pesos. No valía eso. Pero era Dios obrando en esa persona. Y me acuerdo que había un taxista ahí y nos vio afligidos porque no sabíamos qué hacer. Y nos dijo, oye, ¿ustedes perdieron el tren? Y dijimos, sí, yo lo llevo. ¿Cuánto tienen? 100 pesos. Y bueno, ya le dimos los 100 pesos y nos dijo, mire, allá como a 50 kilómetros hay un pueblito donde el tren tiene que disminuir la velocidad porque hay una curva. Ahí se pueden subir. Entonces el taxista se fue. En el camino encontramos un retén de soldados. Y él dice, ustedes no digan nada, no hablen, yo voy a hablar. Entonces nos empezó a decir, mira, éramos 3 los que íbamos en el taxi. Tú di que eres de Veracruz, me dijo a mí. A otro le dijo, tú dices que eres de Oaxaca, y otro de otro lugar. Y entonces ya cuando los detienen en el retén de soldados, el taxista empieza a hablar con el soldado que nos ha detenido. Le dice, oiga, dice, ¿cómo está? Y le dice el nombre de un teniente. Y le dice, le dice el soldado, está bien, dígale al teniente que ya le tengo la botella que me pidió. Entonces el soldado, como vio que este taxista conocía al teniente, dijo, no hay problema, pásele. Entonces no nos pidieron nada, hermano. Y en ese momento dije, ay, qué suerte, pero viendo Dios conmigo obrando. Llegamos al pueblito, en el pueblito habían como 4 o 5 casas. Hermano, hacía un calor, yo creo que estaba como a 120 la temperatura, eso es un desierto. Entonces, como a 1 kilómetro del pueblo estaba la curva que nos habían dicho. Entonces, cuando ya nos bajamos del taxi, dije al taxista, tienen que caminar 1 kilómetro y ahí está la curva donde tienen que subirse al tren. Entonces nos queda viendo y dije, ¿tienen más dinero? Y digo, no, ya no tenemos nada. Ok, vénganse conmigo. Nos llevó a la tienda, hermano, a comprarnos agua para que pudiéramos tomar en el momento, en el trayecto que íbamos a recorrer caminando. ¿Quién hace eso, hermano? De lo mismo que le habíamos pagado, nos compró agua. Llegamos a la curva y en ese momento iba llegando el tren. Claro, y en ese tiempo era atlético, hermano, acababa de salir del ejército, entonces tenía agilidad. Me subí a ese tren sin ningún problema.
Pero en el momento que ya estábamos celebrando que lo habíamos subido, nos damos cuenta que un gordito que venía con nosotros, que era hondureño, no se alcanzó a subir y se cayó. Y decimos, ¿y ahora qué hacemos? No lo conocíamos, pero en el camino nos habíamos encontrado y de alguna manera habíamos formado como un lazo por la necesidad que teníamos. Entonces llegamos al pueblito y todos nos bajamos y dijimos, oye, vamos a regresarnos caminando a buscarlo. Eran como 50 kilómetros, pero no nos importó con tal de irlo a buscar, porque decimos, oye, ese tipo se va a morir ahí. No lo conocíamos en detalle, pero lo habíamos encontrado en el camino. Y de pronto vemos que venía caminando, porque un señor mexicano que iba en el último vagón lo alcanzó a subir, lo ayudó a subirse. Cuando nos vimos, como que era, bueno, familia de sangre, pues. Nos abrazábamos, en el grupo había guatemaltecos, había nicaragüenses, hondureños, salvadoreños. Mire, no nos importó, hermano. Y empezamos a caminar, y de pronto el muchacho que nos llevaba dice, ¡ay, qué mala suerte! Nosotros nos acabamos de cambiar. Para que la gente no se diera cuenta que éramos ilegales, nos quitamos la ropa que teníamos de 3 días de no bañarnos, y nos pusimos ropa nueva, ropa limpia. Y el amigo que nos llevaba metió sus pies, sus zapatos, en un charco de aceite de carro. Estaban sucios. Entonces dijimos, ¿ahora qué hacemos? Ahí no hay ríos, hay simplemente una zanja. Y entonces nos metimos a una casa, y mire cómo es la gracia de Dios. Nos metemos a una casa para pedir agua. Y cuando estamos hablando con la señora, diciéndole que por favor si nos regala un poco de agua para lavar los zapatos, sale un señor enorme, grande. Y el tipo dice, ustedes son salvadoreños. Mano, nosotros nos pusimos pálidos, porque estábamos como a unos 10 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Y era imposible que alguna persona ya en ese momento nos detectara, pues se diera cuenta de que no éramos mexicanos. Dice, ustedes son salvadoreños. Y nosotros nos quedamos viendo y dice, tranquilos, yo soy mexicano, pero viví 5 años en El Salvador. Ahora, díganme una cosa, ¿cómo usted va a encontrar de casualidad a un mexicano que ha vivido en El Salvador 5 años en ese momento? Es Dios, hermano, es Dios. Mira, yo he escuchado historias de gente que camina en el desierto días, y luchan con un montón de cosas. Yo caminé 1 cuadra, porque este Señor nos dijo, yo les consigo a alguien que los pase. Nos llevaron en carro a la frontera, él se fue a pasar por la migración y volvió a recogernos, y ya. O sea, Dios guiando todas las cosas. Ahora, ¿usted cree que a mí se me puede olvidar eso? No, hermano. Si yo estoy parado ahora aquí es por la gracia de Dios. No se nos puede olvidar, hermano. Cuando nosotros celebramos la cena, cuando Jesús dice, hagan esto en memoria de mí, Él lo dice porque sabe que se nos olvida. Es fácil, hermano, vivir, empezar con la vida cristiana y empezar a decir, pues es normal, sí, Jesús lo hizo. Sí, hermano, pero eso tiene que moverme a hacer algo diferente. Fíjense que en Salmo 103, versículo 1, vean lo que dice, Salmo 103, versículo 1. Salmo 103, versículo 1, dice que todo lo que soy, alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre, que todo lo que soy, alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades, me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Hermano, Dios es bueno, todo el tiempo Dios es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno, hermano. Nosotros hemos visto a través del tiempo con mi familia cómo Dios ha sido bueno con nosotros, cómo nos ha bendecido, cómo nos ha guardado. Yo les contaba que en una actividad que hicimos con las mujeres acá, vino un hermano, un pastor de Nueva York, vino a una actividad de mujeres y fuimos a un hotel aquí al norte. Y fue un tiempo, una actividad muy ajetreada. Nos levantábamos a las 6 de la mañana, todos los que éramos líderes, y a las 7 el desayuno. Nosotros pasábamos de 6 a 7 orando, a las de 7 a 8 en el desayuno, y a las 8 empezaban las actividades.
En el hotel había piscina, había un montón de cosas. Nunca usamos esas cosas porque no hubo tiempo. Y estaba realmente cansado. Y el sábado de la noche el pastor me dice, pastor, pasó una emergencia en mi iglesia y tengo que regresarme. Entonces conseguí un vuelo de Burlington. Hermano, en el camino de aquí para allá yo me iba durmiendo. Por allá, a pasar la frontera, le dije, pastor, maneje usted porque yo no aguanto. El problema es que yo me tenía que regresar yo solo. Si ustedes saben, esas carreteras son solas, son vacías, casi no hay gente. Me recuerdo que venía manejando ya de regreso y antes de llegar a la frontera de Estados Unidos, me dormí, completamente dormido. Yo creo que pasé más de un minuto dormido y manejando a 100. Cuando yo me desperté, me asusté y me estacioné, porque no sabía qué había pasado, y estaré en el cielo o todavía estoy acá. Mire, qué difícil. Yo creo que nunca he orado tanto, no decía, Señor, por favor, manténme los ojos abiertos, porque yo tenía que estar en el hotel el día siguiente, porque a mí me tocaba predicar allá porque el pastor se había ido. Mire, llegué a la casa, hermano, orando, me metí a la casa y dije, Señor, 1 hora voy a dormir, porque ya dije, si llego hasta San Lledón me mato en el camino. Me dormí, hermano, cuando me desperté, ya venía la semana de regreso. O sea, que alguien más predicó allá. Pero digo, Señor, realmente, si no hubiera estado tú ahí, me hubiera matado en el camino. Nos ha pasado varias veces que me he dormido, hermano, manejando. Y Dios siempre ha estado ahí con nosotros. Es la gracia de Dios, hermano. Usted puede contar un montón de testimonios donde Dios ha estado ahí, donde Dios le ha provisto, donde Dios lo ha guardado, donde Dios ha estado con usted, donde su presencia ha sido real en su vida. O sea, por eso dice, Señor, cada vez que celebra la cena, oye, acuérdate que estás aquí porque yo estuve dispuesto a hacer un sacrificio por ti. O sea, está consciente de lo que tienes ahora, lo tienes, la salvación, la vida eterna, el perdón, la justificación, la santificación, la glorificación, lo tienes por la gracia y misericordia de Dios. O sea que yo le quiero pedir en esta mañana que se ponga de pie, por favor. Póngase de pie. Yo le voy a pedir que ahí donde esté usted empiece a darle gracias a Dios y le diga, Señor, yo te quiero agradecer, Señor, por la vida que tú me has dado, Señor. Por la salvación, por la vida eterna, Señor, que tú me has dado. Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Porque tú has estado ahí a cada momento, Señor. Porque nunca nos has dejado, nunca nos has abandonado. Nunca, Señor, has dado la espalda a nosotros en ninguna circunstancia que hemos estado pasando en nuestra vida. Gracias porque siempre has sido fiel. Gracias, Señor, porque tú nos guardaste en las diferentes etapas de nuestra vida. Gracias porque aún, Señor, en esta epidemia, Señor, tú has estado con nosotros de una u otra manera. Padre, sabemos que hay familias a las que amamos, Señor, que han perdido seres queridos en esta pandemia. Pero qué maravilloso ha sido poder, en medio de ese dolor, llegar a ti, Señor, y ser abrazado por ti, Señor, y ser consolado por ti. Qué bendición, Señor, ha sido poder llegar, Señor, a salir de la casa y poder regresar con todo bien, sin ningún accidente. Padre, perdónanos por las veces en las que se nos olvida tu gracia y tu misericordia, Señor. Perdónanos por las veces, Señor, en las cuales hemos estado, Señor, tan enfocados en las cosas que tenemos que hacer en nuestra vida diaria que se nos olvida, Señor, que lo que somos, lo que tenemos y lo que seremos es por la gracia y misericordia tuya, Señor.